mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. And I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my tomb, yeah, till I made. Oh, you called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Sin is heavy, my chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan. Now you call me a citizen of heaven. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. Hola, ¿qué tal amigos del Ministerio Encuentro? Qué gusto volverles a ver nuevamente. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta familia. Esperamos que hayan tenido una buena semana y también esperamos que hayan decidido apartar este tiempo para olvidarse de las preocupaciones y los afanes y poder conectarse con la fuente inagotable de amor que encontramos en Cristo Jesús y su palabra. Es un gozo poder compartir cada domingo con ustedes un mensaje de esperanza, un mensaje de buenas nuevas, el mensaje de Jesús, porque Jesús es nuestro mensaje. Es a Él a quien predicamos, por Él vivimos, en Él somos, habitamos y le damos toda la gloria a Él. Gracias por acompañarnos. Y bien, hoy vamos a darle conclusión a esta pequeña miniserie donde hemos estado
viendo puntos acerca de cómo servir al estilo de Jesús. Y habíamos hablado de la humildad. Decíamos cuán importante es para el cristiano conocer su verdadera identidad en Cristo para poder verdaderamente vivir una vida en humildad. Una vida que, a pesar de que podemos reconocer el inmenso valor que tenemos, nos podemos despojar. Podemos despojarnos de la vanagloria para poder servir con humildad. No quitándonos el valor que Dios nos ha dado, sino reconociendo el valor que tenemos en Cristo, pero humillándonos en favor de expresar el amor a otro, justo como Jesús lo modeló, lo ejemplificó. También hablábamos de la importancia de permanecer aferrados a Cristo para servir a otros, modelando el estilo de Jesús. Veíamos a un Jesús que todo lo hacía para glorificar al Padre, todo lo que hablaba lo hablaba porque el Padre le decía que lo hiciera, dándonos un ejemplo de la íntima, permanente e indivisible conexión que había entre Jesús y el Padre, para luego exhortarnos a nosotros, sus seguidores, sus discípulos, a hacer lo mismo en Él. Sean uno en mí, así como yo soy uno con el Padre. Todo es un modelo a seguir que nos deja Jesús en su paso por la tierra. Si queremos ser servidores al estilo de Jesús, tenemos que aprender nuestro valor, pero también tenemos que aprender a ser humildes y también tenemos que aprender a depender 100% en la voluntad y el plan perfecto de Dios. Así que esta semana vamos a ponerle la cereza al pastel. Le vamos a poner la cereza al cake, a la torta, le decimos en Venezuela, al pastel. Viene la parte deliciosa, viene la parte bonita de esta miniserie. Y esta parte va a enfocarse en responder la siguiente pregunta: ¿a quién quieres servir? Hemos estado definiendo lo que significa servir, cómo podemos servir el estilo de Jesús, lo importante de la humildad, de la dependencia, de la identidad. Pero hoy la pregunta va a ser: ¿a quién quieres servir? Para entrar en materia, primero quiero leerles el capítulo 15. Como saben, el capítulo 15 ha sido una fuente de inspiración para esta miniserie. Vemos a Jesús dando la parábola de la vid verdadera, diciéndonos: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, las ramitas. Permanece en mí y yo en ustedes, porque separados de mí nada podéis hacer. Y si permaneces en mí, vas a poder dar fruto. ¿Verdad? Ahora vamos a leer el verso número 11 del capítulo 15 de Juan. Y dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas que Jesús nos ha venido hablando en la parábola de la vid, en recordarnos cuán importante es reconocer que separados de Él nada somos, cuando nos recuerda la importancia de permanecer en Él, de depender, de confiar en Él. Todas estas cosas nos las está enseñando para que su gozo esté en nosotros y así nuestro gozo sea cumplido. Esto es fascinante porque vemos a un Dios que lo único que quiere, amiga y amigo, querido hermano, que hoy nos escuchas, es que tú vivas una vida plena, abundante, gozosa, feliz, en la presencia del Señor, cumpliendo tu propósito divino con humildad y con amor. Pero bueno, para responder a la pregunta del día, ¿a quién quieres servir? Quiero invitarles a que me acompañen allí donde están, busquen sus Biblias, el libro de Éxodo, capítulo 14. Quiero que vean conmigo la historia de los israelitas cuando cruzan el Mar Rojo
Probablemente usted ha escuchado ya esa historia, probablemente ha visto películas animadas para niños, para adultos, Semana Santa. Siempre hemos escuchado de esta historia, pero hoy quiero que le presten mucha atención porque esta historia, el día de hoy, nos va a ayudar a responder la pregunta, ¿a quién quieres servir? Bueno, mientras le decía a mi esposa, preparando este mensaje, voy a leer todo el capítulo 14 de Éxodo. Ella me decía, no leas tanto. Y hoy creo que me van a tener que excusar porque hoy estoy modelo vieja escuela. Hoy voy a leer bastante, pero tiene una intención. Así que por favor le pido que ahí donde estén, busquen la Biblia. Vamos, yo quiero hacer este ejercicio. Quiero que lean la Biblia conmigo. Ahí donde está. Y conectémonos, hagamos comunidad hoy. Bien que no podemos conectarnos físicamente, vamos a conectarnos en el Espíritu por medio de la lectura de la palabra. Así que le voy a dar un par de segundos para que por favor corra, si no tiene la Biblia en su mano, y la busque una Biblia, si es física mejor, si la tiene en el teléfono o en la tablet, también sirve, y abra su Biblia en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 14. Y lo vamos a leer juntos. Bien. Si ya lo tiene, ayúdeme con un amén. Escríbame en el chat amén para saber que están conmigo, que estamos conectados, que estamos unidos en el anhelo y en el deseo de leer la palabra de Dios. Regáleme un amén en el chat. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y te pido que nos ayudes y nos des sabiduría para entender lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Toma tú el control de este mensaje y que nada errado salga de mi boca, que todo sea para la edificación y el crecimiento de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Ojo con esto. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Verso 23, Éxodo capítulo 14. Ya vamos a terminar, vamos, ánimo. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, y ojo con esto, siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre sus caballerías. Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar cuando amanecía, y el mar volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Verso número 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Lo logramos, vamos. Ya leyó un capítulo de la Biblia. Espero que no se me hayan aburrido. No creo que nos podamos aburrir leyendo esta historia tan fascinante del poder de Dios. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos estudiando? Pues ya vamos a ver. La pregunta del día de hoy, ¿a quién quieres servir? Lo primero que me llama la atención del capítulo 14 es el verso número 2, cuando el Señor le dice a Moisés, dile a los hijos de Israel que den la vuelta, que se regresen. Para entender lo que el Señor les está diciendo aquí al pueblo, tendríamos que leer el capítulo 13, los últimos versículos, donde vemos que el pueblo está saliendo glorioso de Egipto. Y había una ruta prediseñada, una ruta construida. Era la ruta que llevaba el camino a los pueblos filisteos. Y el Señor sabía que ese camino era una ruta fácil, era una ruta corta, pero que sin embargo, en ese camino iban a encontrar muchos adversarios, iban a tener que pelear mucho. Y el Señor no quería que el pueblo se desanimara y se arrepintiera
y quisiera regresar a Egipto. Fíjense, esta orden que vemos en el versículo número 2 del Señor nos refleja un Dios que está dispuesto a pelear por nosotros. El Señor dice, vengan, regrésense, porque si se van por allí, por el camino fácil, por el camino conocido, por el camino corto, van a tener que pelear con sus manos y muy probablemente van a recibir mucho impacto, van a recibir mucha resistencia, se van a agotar, se van a desilusionar y se van a arrepentir. Ahora, el Señor les está invitando a que se regresen, y esta palabra, darse la vuelta, es muy profunda en su original. Podríamos hablar de eso y tener una clase solamente de la palabra shuva. Regrésate, arrepiéntete. Sobre todo ahorita que estamos en inicio, y bueno, ya estamos a mediados del mes de Elul. La cultura judía, la cultura del pueblo de Israel, este es un mes de arrepentimiento, un mes de perdón, un mes de arrepentirse por los malos actos. Pero el Señor aquí le está diciendo al pueblo, vénganse por aquí, regrésense, porque yo los quiero guiar a ustedes con mi mano, con mi fuerza y con mi poder. Cuando el Señor le dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel que se den la vuelta, nos está mostrando a un Señor que cambia rutas, pero un Señor que crea nuevas rutas. Un Señor que crea caminos donde no los hay. Para un pueblo escogido que no tenía la necesidad de pelear, que no tenía la necesidad de desgastarse, de agotarse. Aunque el camino se vea fácil y parece que tú lo conoces y lo dominas, el Señor sabe cuál es el final del camino fácil. Y Él quiere que dependas de Él. Imagínese usted siendo el pueblo de Israel, saliendo, conociendo por el camino que deben ir, y que de pronto el Señor les diga, no quiero que vayan por ahí, quiero que vayan de frente al mar. Pero si por allí no hay camino, ni tenían idea lo que el Señor iba a hacer por ellos. La lógica y el sentido común decía que era mejor atravesar la tierra de los filisteos porque era aparentemente más rápido y más fácil. Pero este camino representa un camino donde dependes de tus propias fuerzas. Un camino donde te toca pelear con tus propias manos. Te toca enfrentarte a tus enemigos. Pero cuando Dios te escoge para hacerte libre, Él es quien pelea la batalla. Y Él es quien se lleva toda la gloria, el honor por la victoria. En lo personal, yo creo que las mejores cosas que me ha tocado vivir en mi vida jamás pudieron haber sido planificadas por mí. Ni volviendo a nacer, yo creo que yo hubiese planificado el venirme a vivir a los Estados Unidos. Mucho menos hubiese podido planificar el llegar a ser pastor en los Estados Unidos y mudarme a la ciudad de Odessa. Jamás hubiese estado en mis planes. Cuando tú haces una pequeña análisis acerca de tu vida, ¿tú consideras que tus logros, tus metas, todo lo que has obtenido es producto de tu esfuerzo? ¿O tú puedes ver la mano de Dios obrando de manera sobrenatural en tu vida? Yo solo quiero decirles que aquellos que entregamos nuestra vida al servicio, aquellos que queremos ser verdaderos servidores del Señor, jamás vamos a tener vidas ordinarias y jamás nos vamos a poder conformar con caminar por el camino por donde todos caminan. Nosotros vivimos vidas extraordinarias. Nosotros vivimos vidas sobrenaturales. Nosotros vivimos eventos en nuestras vidas que son difíciles de creer, porque vivimos bajo la gracia y el poder sobrenatural de nuestro Dios y Padre. Un servidor de Jesús depende. Fíjense, cuando el pueblo fue llamado,
a cambiar de dirección, confiaron, creyeron y caminaron en rumbo a un camino que no existía, pero confiaron y creyeron. Un servidor de Jesús depende del Padre y confía en que sus planes son buenos. Si eres un servidor de Jesús que depende y confía en el Padre, debes siempre recordar que si hoy estás pasando por un momento adverso, que si hoy estás pasando por un momento difícil en tu vida, un momento doloroso, es muy probable que ese evento ha llegado en tu vida para que tú puedas ver el gran poder que el Señor tiene sobre tu vida y aún sobre tus momentos difíciles. Eso fue exactamente lo que pasó con el pueblo a la salida de Egipto. El Señor dijo, voy a endurecer el corazón de tu enemigo, de tu adversidad, de tu problema, de tu dolor y de tu angustia para glorificarme yo. Alabado sea el Señor. Así que usted hoy está pasando por un momento difícil y piensa tirar la toalla. Recuerde las palabras de Pablo cuando nos dice, bástate mi gracia, hijo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El pueblo de Israel, cuando vio que el faraón se acercaba, tuvo miedo y comenzó a cuestionarse las razones por las cuales ellos habían comenzado a caminar el camino a la libertad. Le dijeron en el verso número 13 a Moisés, en el verso, vamos a ver, en el verso número 5, vemos el corazón endurecido. Y le dijeron en el verso número 11 a Moisés, no había sepulcros en Egipto. Y en el verso número 12 le dicen, no te habíamos dicho que nos dejaras servir a los egipcios. Cuando los problemas se nos ponen grandotes, lo primero que pensamos es que no vale la pena el camino que hemos decidido andar con Cristo y queremos volver atrás. Siempre va a pasar eso. No se desanime porque le quiero contar la historia de un pueblo que vivió por lo mismo, que cuando vio el enemigo acercándosele y de cerquita y lo vio poderoso y lo vio grande, se arrepintió y querían volver a la esclavitud antes que enfrentar la adversidad. Hoy el Señor le está hablando a alguien que está a punto de tirar la toalla, que siente que ya no puede soportar su matrimonio, la crisis financiera, el problema de salud, la crisis emocional que está enfrentando, ya llegó a un punto donde es insostenible para él o para ella. Y quiere tirar la toalla, quiere renunciar a la fe, quiere renunciar a la esperanza que hay en Cristo Jesús. Pero yo hoy le digo, las palabras que Moisés le dijo al pueblo cuando se asustaron y querían volver atrás. Moisés le dijo al pueblo en el verso número 13 del capítulo 14 de Éxodo, no temas, mantente firme y mira la salvación que el Señor hará hoy contigo. Porque aunque el problema sea grande y lo tengas hoy y no lo puedas manejar, vas a ver que ese problema va a desaparecer para siempre si tan solo permaneces aferrado a mí, dice el Señor. Jehová, verso 14, peleará por ti, querido amigo. El Señor, Dios de Israel, va a pelear por ti, mi querida amiga. Va a pelear por tu matrimonio. Va a pelear por tu problema de salud. Va a pelear por tu ansiedad. Él va a pelear. Ustedes solamente tienen que estar tranquilos.
solamente tienen que estar tranquilos y miren el poder de Dios que se perfecciona en su debilidad. Y me llama la atención lo que pasa después, porque parece, y es muy común sobre todo con los líderes y las personas que nos toca hacer el trabajo de motivar y animar a otros, que llegamos a sentirnos también agotados espiritual y emocionalmente. Es desgastante a veces ver gente, ver personas, ver seres queridos que están librando batallas fuertes en sus vidas y que uno se ve como imposibilitado de poder ayudar, de poder aconsejar, y uno se frustra cuando ve seres queridos tristes, deprimidos, angustiados. A uno le carga eso. Y yo me imagino que Moisés se sentía cargado por la angustia que veía en su pueblo, en sus hermanos, y acudió al Señor a clamar por ellos. Me encanta lo que el Señor le dice a Moisés en el capítulo 15. Le dice, ¿por qué clamas a mí? Hay tiempo para todo, mi querido hermano y mi querida hermana. Hay tiempo para estar angustiado, pero hay tiempo también para clamar y también hay tiempo para actuar. Di a los hijos de Israel que marchen, vamos, que avancen, que no se queden en el miedo, que no se queden en el temor, que no se queden en la duda, que no se queden en la crítica, en el rechazo. Vamos, dile al pueblo de Dios que avance. Moisés tenía que predicar con el ejemplo. Porque sí, Moisés estaba hablándole al pueblo y le decía, vamos, ánimo muchachos, no teman, confíen. Pero me imagino un Moisés ya agotado, yendo a la presencia del Señor a clamar por el pueblo. Señor, ¿qué hago con este pueblo? Y el Señor le responde a Moisés, este no es tiempo de clamar. ¿Qué haces aquí clamando? Levántate y dile al pueblo que avance. Hoy le estoy hablando a un servidor que siente que ha hecho todo por ayudar y está agotado y quiere tirar la toalla también, ya no quiere ayudar más. No me escuchen, no me hacen caso. No hay palabra que yo le pueda decir a esa persona para que se anime. Y quieres dejarlo y abandonarlo y ya olvidarte de esa carga que Dios puso en tu corazón. Y el Señor te dice, no, tienes que modelar con el ejemplo. Porque los verdaderos servidores modelan con el ejemplo. Moisés tuvo que ir delante, modelando fe, modelando coraje, modelando valentía, modelando dependencia, modelando reverencia, modelando respeto al Señor. Los hijos de Dios tienen que ir delante, tienen que avanzar y llevar y guiar, animar a otros. Un servidor modela con el ejemplo. Luego el verso 23 me llama mucho la atención. Éxodo capítulo 14, verso 23 dice, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Entraron a la mitad del mar. Ay, 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 hermanos. ¿A quién quieres servir? Es la pregunta que estamos respondiendo hoy. Cuando se te pone el problema grande, quieres volver a servir a aquel que te domina, que te esclaviza, la adicción, el juego, el vicio, la mala junta. ¿Quieres volver atrás? Resulta que los egipcios trataron de seguir los pasos de los hijos de Dios, pero llegaron a la mitad del camino y no pudieron seguir avanzando. Fueron trastornados por Dios. Y yo te pregunto hoy, ¿tú eres de los que avanza hasta la meta o de los que se quedan en la mitad?
Los egipcios entraron tras ellos, pero hasta la mitad. Se quedaron en el medio del mar, no pudieron avanzar, no pudieron terminar la misión. Solo aquel que comienza y avanza hasta perseverar es un servidor al estilo de Jesús. Pero si hoy tú estás a la mitad de tu proceso con Dios y te quieres quedar ahí, querido amigo y querida amiga, hoy te exhorto a que te levantes y corras y cruces. Termina de cruzar, te lo pido, porque no hay nadie que se haya quedado en la mitad del camino que sobreviva para contarlo. Los egipcios quedaron a mitad de camino y todos perecieron. Nosotros no somos de los que dejamos las cosas a medias. Lo que Dios ha comenzado en tu vida lo va a perfeccionar, lo va a terminar, pero tienes que avanzar. No te puedes quedar a medias, no te quedes a la mitad. Tienes que cruzar el mar. Tienes que avanzar y tienes que cruzar. Me encanta lo que dice el versículo número 30. Porque al final de la historia, después de que cruzaron el mar, después de que los enemigos fueron destruidos, después de que el pueblo estaba en tierra firme, celebrando y adorando a Dios, el verso 30 nos recuerda, así salvó aquel día el Señor a Israel de la mano de los egipcios. Ese día, y me llama la atención porque el pueblo de Israel había sido liberado mucho antes con las plagas, ¿se acuerdan? Las plagas, el cordero, el sacrificio de los primogénitos, allá fue liberado. Pero el pueblo tuvo que cruzar para poder tener acceso a la bendición del Padre, a la promesa, a la tierra, la bendición, la libertad. Hasta que no te atrevas a cruzar, hasta que no te atrevas a atravesar, no vas a saber lo que es ser verdaderamente libre. Y es muy fácil decirlo. Es muy fácil decir, sí, tengo que dejar de vivir como vivía para vivir una nueva vida. Tengo que renunciar a malos hábitos, a malas conductas del pasado para vivir una nueva vida santificada, consagrada al Señor. Eso es muy fácil decirlo. Pero ¿cuántos de ustedes se han tenido que mudar esta semana? Esta semana a mí me tocó empacar todas mis cosas y mudarme a un nuevo lugar. Y dígame usted si es agradable mudarse de casa, tener que reempacar todo, cargar cajas, reordenar todo, organizar todo, limpiar todo. Qué dolor de cabeza, hermano, ha sido esta semana el proceso de mudanza. Qué estresante, qué difícil, qué doloroso es tener que cruzar el Mar Rojo. Porque el cruzar el Mar Rojo es una invitación a dejar la esclavitud del pecado. Deja atrás todo el peso que te roba la bendición que Dios tiene para ti y corre, avanza, cruza, transforma tu vida. Entrégasela al Señor. Depende de Cristo Jesús, porque sus planes son mejores que los tuyos, sus pensamientos más altos que los tuyos. Y el pueblo de Israel atravesó, cruzó, pero sin embargo no fue suficiente para ellos. Al tercer día ya estaban murmurando porque lo que se encontraron después del mar fue un desierto. Y déjeme decirle que esa es la vida cristiana. Después de una gran victoria, una nueva batalla. Y si no, pregúnteselo a Elías, si no, pregúnteselo a José, pregúnteselo a Sansón. Después de una gran victoria, una nueva batalla.
y una nueva oportunidad de Dios para reflejar su poder sobrenatural. Esta batalla se pelea una batalla a la vez. Hoy tú que has decidido cruzar el Mar Rojo y entregarle tu vida a Cristo, recuerda que la salvación no te garantiza las bendiciones de Dios. La salvación no te garantiza las bendiciones de Dios. Tú hoy que le entregaste tu vida a Jesús y que eres salvo por gracia, porque crees en Cristo Jesús, puedes estar viviendo una vida triste, angustiosa, preocupada, y eres salvo y ya cruzaste el mar, pero porque murmuras, porque te quejas, porque no entiendes, porque la rabia te consume, porque el deseo de venganza no te deja vivir, no puedes vivir las bendiciones que Dios tiene para ti, no las puedes ver. El pueblo apenas cruzó el mar, a los 3 días ya estaba murmurando por la sequía y por la sed que tenía en el desierto. Llegaron a un sitio que se llamaba Mara, donde habían unos pozos de agua, pero las aguas eran amargas. Y eso fue terrible para ellos. Lo que ellos no sabían es que si las aguas hoy están amargas es porque el Señor, en su poder, las va a convertir en agua dulce, para que tú veas lo poderoso que tienes, el Dios poderoso que tienes. Así se vive la vida cristiana. Cuando veo la adversidad, sé que viene la provisión de Dios. Cuando veo el problema, sé que viene el favor de Dios. Cuando veo la enfermedad, sé que viene el poder sanador de Dios. Cuando veo la escasez, sé que viene el poder proveedor de Dios. Así se vive, así se sirve. Así se sirve al estilo de Jesús. Y la pregunta que yo te hago a ti hoy: ¿a quién quieres servir? ¿Qué podemos hacer cuando hemos perdido el gozo? ¿Qué podemos hacer cuando hemos entendido todo el mensaje, la buena nueva, el mensaje de Jesús? Hemos creído en Jesús, hemos aceptado a Jesús en el corazón, pero aún la adversidad nos está robando el gozo de la salvación. ¿Qué podemos hacer? Corre a la cruz. No te sientas mal, no te avergüences. Corre a tu Padre. Él tiene buenas nuevas para ti. Él tiene la solución a tu problema. Él es más grande que tu adversidad. Él tiene un plan. Él tiene un camino. Él abre sendas donde tú piensas que no hay. Corre a la cruz. El Señor estaba con sus discípulos cuando estaba comenzando su ministerio. Y lo primero que hizo fue apartarlos de la multitud y llevarlos al monte de los olivos, donde les dio el sermón del monte. Mateo capítulo 5. Bueno, Mateo capítulo 5 nos cuenta las bienaventuranzas. Y nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Continúa el sermón recordándonos que los servidores de Dios viven en contra de la cultura.
Los servidores de Dios se ven diferente, caminan diferente, hablan diferente, se expresan diferente, piensan diferente. Cuando sientas que alguien te quiere robar el gozo, recuerda quién eres y a quién sirves. Y lee el Sermón del Monte. Recuerda lo que hay que hacer con los enemigos. Recuerda lo que hay que hacer con esos pensamientos de codicia cuando ves una mujer. Recuerda que tienes un Dios que tiene estándares muy elevados de santidad. Vive acorde a esos estándares. Marca la diferencia. Cuando el Señor liberó al pueblo de Israel, fue para hacerlos diferentes al resto de las naciones. Y tú y yo estamos llamados hoy a ser diferentes si somos verdaderos servidores. ¿A quién quieres servir? Gracias por ser parte del Ministerio Encuentro y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Cantaba sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. Interminable, incomparable amor de Dios. Detrás de mí dejaré dile hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Hablo mi rebelión, tu amor luchó por mí. Eres tan bueno para mí. Aun yo sin valor, pagaste todo por mí. Tú eres amable hacia mí. No te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Sombra que me encenderás, montaña que no subirás persiguiendo. No hay muro que no romperás, tira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra
sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. Soy interminable, incontrolable, amor de Dios, por detrás de mí, dejarme vida estar, que salvo estoy. No quiero ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar.